Entonces, yo les contaba esto un poquito de dónde vienen los conversatorios, súper rápidamente. Una cosa que es interesante es que, claro, mientras uno habita el espacio, la intención es que ese espacio sea mejor y eso es lo que estamos tratando de hacer con los conversatorios aquí en la ciudad. Entonces, sí, el enfoque es bastante urbano, en realidad. Es como bastante, Sí, bastante urbano. Entonces, en este tema de los derechos de la naturaleza, pensamos un poco hacer un intercambio entre gente que tiene experiencia en las zonas periurbanas de Quito, a los alrededores de Quito, sobre su trabajo ya, con la naturaleza, con la organización social, y compartirlo con gente en los barrios de Quito que están en esas búsquedas, en cambio. Barrios que se están conformando y que están buscando ser barrios ancestrales, inclusive comunidades ancestrales, quieren empezar a hacer trabajos de cuidado del agua del volcán Pichincha. Hay un grupo de jóvenes que tienen un centro cultural a las orillas del río Machangara, que es uno de los ríos ya. más contaminados de la ciudad, y están queriendo ver cómo rescatan la memoria del agua, cómo hacen cuidado de las riberas del río. Entonces hay un barrio, el barrio Bolaños, que es un barrio ancestral que ha sido presionado por varios intereses. eh, Muchísima gente quiere quitarles la tierra a esta gente porque justo pasa por un lugar en donde hace interconexión con los valles y quieren quitarles la tierra y es un lugar que tiene mucha historia, mucho trabajo también con la siembra del agua también. Ya. Y la idea es hacer como este momento, este espacio en donde gente que tiene experiencia les puedan compartir sus acciones y les puedan inspirar. Y gente que está en estas luchas y no sabe cómo hacerlo, decir, wow, hay gente aquí que sabe y también están ustedes que tienen como este panorama más global, que también pueden compartir muchísimo sus experiencias y sus conocimientos y inspirar a esta gente que está en este trabajo. Ya, Eso es lo que estamos haciendo, esa es la intención. ya. Bueno, ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? no, No, son tus preguntas las que van a guiar la Súper, la práctica. plática, así es que adelante. de una. Entonces, gracias por permitirse este espacio, gracias por compartir con la gente, Verónica, Alberto. Les quisiera hacer como, preguntar como si es que ustedes pudieran hacer una breve introducción de sus caminos, de sus acciones, ahora en dónde están involucrados. Por favor. Bueno, mira, la trayectoria es muy larga, nos daría para una serie, pero básicamente, bueno, vivo desde hace 37 años en una ecualdea que fundamos en la zona rural de México, de las montañas de México, como parte de un inicio de un proceso para poder empezar a buscar formas diferentes de vivir precisamente en mayor armonía con el entorno social y con el entorno natural. Entonces, bueno, se fundó este grupo en el 82, esta comunidad ecológica, y a partir de ahí empezamos a aplicar diferentes tecnologías que pudieran permitir que en ese sitio pues tuviéramos la menor impacto negativo sobre el entorno. Entonces pues hemos hecho somos una 14 familias y captamos nuestra agua, reciclamos nuestras aguas grises, tenemos baños secos, tenemos jardines, tenemos huertos. La mayor parte de nuestras construcciones son construcciones ecológicas. Separamos nuestros diferentes desechos sólidos, separándolo por la parte composta, dividiendo los demás en los diferentes aspectos de plásticos, vidrios, papel, metal, etcétera. Entonces, bueno, son diferentes implementaciones de ecotecnias que han hecho que nuestra pequeña comunidad, nuestra pequeña aldea, o ecoaldea, como ya se clasifica hoy en día, pues sea un poco coherente, seamos un poco más coherentes que lo que la mayor parte de la gente es. Nuestro proyecto además no es un proyecto individual o aislado. Creamos una red en México primero, una red de proyectos similares que estaban en los años 80, empezando a hacer tipos de diferentes pequeños proyectos en diferentes partes de la República. Y esta primera red pues dio origen a la formación, a la creación de la primera red mexicana de ecología, ¿no? De ecologistas.
Ese mismo proceso nos llevó poco a poco a ir extendiéndonos fuera de la República Mexicana para empezar a conectarnos con otros movimientos similares o afines, primero en los Estados Unidos y en el Canadá, donde encontramos un movimiento que se llama el Congreso Biorregional de Norteamérica, que precisamente llevaba ya esta experiencia más tiempo que nosotros, y con gente también que tenía más conocimientos por hechos de ser del norte, con tecnologías tanto sociales como también prácticas para un habitar más, más coherente, más en una relación armónica con el ambiente, tanto natural como el social. Y de ahí eso ha ido creciendo, ¿no? Esa red que empleamos con Norteamérica después de algunos 13, 14 años de estar creando esta red, inicié un nuevo proyecto que se llamó la Caravana Arcoíris por la Paz, con la cual tratamos de llevar esta experiencia a Sudamérica, Centro y Sudamérica. Y entonces estuvimos viajando con voluntarios de diferentes partes del mundo, y fue así que nos conocimos con Verónica al pasar por aquí, por Ecuador, que pues veníamos haciendo este trabajo de crear como una escuela viva pues sí, una escuela viva, abierta, internacional, en el cual viajando con autobuses, con todos los instrumentos que necesitábamos para poder sentar y crear una pequeña aldea temporal por donde quiera que fuéramos pasando, fuimos recorriendo todas las Américas por 13 años. Viajamos por 13 años por 17 países de América Central y América del Sur, sembrando y conociendo, aprendiendo y enseñando un poco de lo que traíamos y lo que íbamos reaprendiendo para irlo aplicando, pero ya ahora sí a todo tipo de zonas, en zonas urbanas, zonas rurales, barrios, en el caso de Brasil y otros lugares también de grandes metrópolis, trabajando en las favelas, trabajando con organizaciones locales y apoyando lo que esas organizaciones locales estaban haciendo y complementándolas con lo que nosotros traíamos ya, digamos, como un acervo de lo que hemos venido recogiendo, recolectando, cosechando de todas esas experiencias. Este proceso de la Caravana Arcoíris por la Paz, después que terminó 13 años más tarde, regresamos de nuevo a México, ya Verónica ya integrada a nuestra ecualdea, y a partir de ese momento empezamos a aplicarlo en diferentes partes de la ciudad. Esta experiencia, tuve un contrato con el gobierno de la Ciudad de México y diseñamos un proyecto, un programa llamado Ecobarrios. Entonces, está ahí dándote todo el panorama para que después tú puedas ir específicamente en lo que te interese más. Tomando, ¿no? Trabajamos por 3 años en varios pueblos de la Ciudad de México, en la zona urbana, realmente, en uno de las delegaciones, que es una de las partes importantes de la ciudad, se llama la Delegación Coyoacán, que ahora es alcaldía, también municipio, y ahí estuvimos trabajando en una formación de promotores de ecobarrios. Es decir, tratamos de precisamente aplicar y replicar todo lo que habíamos aprendido tanto en la ecualdea como a través de los años de Sudamérica, sacar los mejores elementos de lo que hemos aprendido, de lo que hemos, y a compartirlo en la formación de promotores de los diferentes barrios. Y eso fue el siguiente paso que nos llevó finalmente, a partir del año 2012 más o menos, a empezar a entender que lo que estaba pasando aquí en Ecuador y en Bolivia con el tema de las legislaciones que aplicaban nuevas, conociendo los derechos de la naturaleza, por de proyectos y de alianzas, de movimientos, organizaciones, redes, grupos, individuos. Perdón, Alberto, se me cortó el internet desde la parte en donde estabas diciendo por la legislación de lo que estaba pasando entre Ecuador y Bolivia. Si pudieras repetir desde ahí, por favor, te agradezco mucho. Ok. Bueno, entonces decía yo que en el año 2012, cuando terminamos el proyecto de Ecobarrios,
surgió el interés en un grupo pequeño de la Ciudad de México de empezar a pensar de qué manera la experiencia, pues aquí sudamericana, podía aplicarse en la Ciudad de México. Y gracias a contactos sí, con políticos, con organizaciones sociales, con científicos, con representantes de pueblos originales también, empezamos a crear lo que fue un primer foro mexicano por los derechos de la madre tierra, que estuvimos por 2 años, primero hasta que logramos que finalmente se consiguiera que la Constitución de la Ciudad de México hiciera una transformación, una ley para empezar a reconocer a la tierra como un ser vivo con derechos jurídicos propios. Y bueno, de ahí en adelante, desde 2013 hasta la fecha, este movimiento que iniciamos en México, empezamos a articularlo con otros movimientos del resto del mundo que estaban ya también organizándose en esta misma dirección. Y bueno, llevamos ahorita los últimos 6 años prácticamente trabajando a nivel nacional, México, a nivel latinoamericano y a nivel mundial también, con otro tipo de alianzas, de grupos, de movimientos que están trabajando por los derechos de la madre tierra. Y bueno, pues es un poquito el panorama general. Ahorita estamos aquí ya en Ecuador, y ahorita pues Verónica nos podrá contar un poquito más de lo que estamos haciendo y de su propia trayectoria. Súper. Bueno, mi trayectoria, ¿dónde inicia? Cuando me preguntan esto, me remonta a mis orígenes, me remonta a mis ancestros, porque en realidad este amor a la madre tierra que le tengo profundamente, por la cual he hecho mi camino de vida, viene a través de mi familia. Yo nací en Cuenca, Ecuador, soy descendiente cañari, inca, y en este mestizaje pues retomo esas raíces de todo este mestizaje de los pueblos de la tierra, que nos vamos relacionando con ella sintiendo que es una madre. Y desde pequeña yo crecí así, ¿no? Honrando a la madre tierra, cuidándola, y también a través de mis padres, que son los activistas sociales, y mi padre mucho estudió incluso la carrera de Derecho y Jurisprudencia para proteger a la naturaleza y a los pueblos ancestrales o indígenas, como generalmente nos identifican a los pueblos que estamos desde esa cosmovisión. Pues a través de ellos recibí esta formación y este amor también al trabajo social y a esa equidad y esa justicia entre los seres humanos, los con la naturaleza. Entonces, si yo me remonto a mi historia, me remonto a mi familia. Y si me remonto a mi familia, me remonto a mi abuela. Y a toda mi familia, y a mi abuelo, ¿no? Y así me voy en el linaje. Y entonces me remonto a esa cultura ancestral que todavía está en nosotros. Que algunos lo tenemos más fuerte y más presente, y que otros en algún momento fue el proceso un poco más de desconexión, o como le hemos llamado ahora, de colonización profunda. ¿No? Entonces, desde ahí empieza mi camino. Y desde pequeña, cuando miraba las montañas, yo sentía hablar con las montañas. Entonces, para mí era un sueño caminar. Yo viajaba mucho con mi padre y siempre me hablaba en la naturaleza. Y cuando caminaba con él, siempre me veía caminando por la madre tierra, por toda. Entonces, yo decía, de grande yo voy a viajar mucho. Ese era uno de mis sueños de niña. Pero nunca pensé que iba a ser una realidad, o sea, nunca lo planifiqué así. Simplemente recuerdo que esos eran mis sueños. Y así crecí ya en un hogar donde había ese conocimiento y esos principios ecológicos. Desde niña, por ejemplo, mi padre cultivaba sus huertos, aunque vivíamos en la ciudad, traíamos siempre ese vínculo, ¿no? Y también mis abuelos cultivaban en sus territorios. Por parte de mi padre, mis abuelos vienen de la zona de Cañar. Y aquí de Cuenca, mi madre nació en la zona urbana, ¿no? Entonces, tengo esas dos relaciones, ¿no? Entonces, mi padre tenía su huerto urbano en la ciudad. Nosotros siempre crecimos así, ¿no? Y la dedicación al cultivo de los alimentos, a generar nuestros propios alimentos y alimentos sanos. Luego después crecí en esos principios, trabajé también, fui involucrándome desde niña en este proceso también político, social, más totalmente de izquierda, ¿no? A Cuenca la llamaban en una época que yo era niña la Cuenca Roja,
y recuerdo así que era muy fuerte aquí el Partido Socialista, pues me fui formando desde niña en ese proceso y fui creciendo así parte de estas luchas sociales, ¿no? Cuando ya estaba de madre, porque fui madre muy joven, de mis 2 hijas, pues empecé a trabajar con las mujeres, sobre todo con las mujeres para traer esa presencia en la sociedad de diferentes formas, pero desde la conexión profunda con nuestro ser. Sí, empecé a trabajar esa profundidad desde la espiritualidad también, porque sentí que cualquier transformación que hagamos, incluso a nivel legal, para las mujeres, para la naturaleza, tiene que venir acompañada de un proceso de crecimiento interno, en donde nosotros comprendemos quiénes somos y cómo son nuestras relaciones, ¿no? Y que desde ahí puede partir cualquier cambio, que no es por el miedo, ni la presión social, ni porque está instaurada una ley, no es porque ahí estaríamos solo obedeciendo, tiene que ser una transformación real del ser. Y empecé también a descubrir todo un camino espiritual a través de las prácticas ancestrales, de ese vínculo, ¿no? Y en ese proceso que estamos trabajando aquí en Cuenca con una red de mujeres para migrantes y apoyo a los familiares de migrantes, porque en esta región, en esa época había mucha migración, millones de ecuatorianos y ecuatorianas salieron del país. Entonces, dentro de esa red pasó la caravana Arcoíris por la Paz, que Alberto acaba de mencionar. Y fui invitada, junto con la organización de aquí de Cuenca, a crear la Ley de Paz para Mujeres líderes en Ecuador en el año 2002, me parece. Sí, 2002. Y pues realizamos esta Ley de Paz que yo creo fue única en Ecuador porque nos reunimos 120 mujeres de diferentes pueblos, nacionalidades indígenas, mestizas, afrodescendientes, diferentes ocupaciones, amas de casa, asociaciones, cargos de gobierno, intelectuales, mujeres de la academia, activistas, y trabajamos juntos por 8 días para sacar una conclusión de cómo queríamos ser mujeres, ¿no? Y cómo queríamos enfrentar desde ser mujeres a la transformación de esta realidad con la cual no estábamos conformes, tanto a nivel social, económico, ecológico, espiritual. Fue un encuentro muy hermoso que lo hicimos junto con la caravana Arcoíris y ahí yo me enamoré de la caravana. Y yo creo que la caravana se enamoró de mí, como que fue mutuo. Pero tiene que ser así, ¿no? Ir y venir. Y empezamos a viajar, como Alberto lo comentó, empezamos a viajar por América Latina y me fui con mis 2 hijas. Me llevé a mis 2 hijas, porque sin mis hijas no voy a ningún lado. Y en esa época eran pequeñas, ahora ya son señoritas y mujeres, pero en esa época eran niñas. Entonces dije, bueno, voy con mis hijas y sigo este camino. Y también dentro de ese proceso de formación política, en realidad yo fui formada para estar dentro de esa área, ¿no? O sea, tanto por mis padres como principios, como ideología. Pero en la caravana encontré como una propuesta de hacerlo en América Latina y también utilizando el arte educación como una escuela, además, ¿no? De transformación. Y eso me gustó mucho, esa propuesta me encantó. Porque si bien yo venía de este proceso de la izquierda y también incluso con todo el proceso histórico combativo, ¿no? De este enfrentar, sentí que a través de la transformación de la educación, pero de una educación vivencial, de una educación de crear, podemos hacer mejor la transformación. La que ya no es desde el enfrentamiento. Si bien es cierto, estamos todavía en pie, firmes, en pie de lucha en muchas de las causas sociales, pero que necesitamos hacer algo más allá para que la sociedad entienda que somos un tejido y que podemos hacer algo desde nuestro día a día y desde nuestro hacer individual a nuestro hacer colectivo. Y la caravana en ese sentido es una escuela, te transformaba desde ahí, desde ese lugar, desde cómo vivir lo que quieres vivir. Entonces me sumé a la caravana desde ese intento, ¿no? Y viajamos por toda la América Latina, como comentó Alberto, mis hijas al viajar conmigo participaron de la caravana desde el primer instante en su proceso de transformación, incluso de reprogramación, porque dejaron sus estudios formales, entonces no asistían a la escuela, empezaron a adaptarse a hablar varios idiomas, a estar en el viaje, a viajar ligeras, leves, todo un proceso, ¿no? Incluso de desapego a nivel relacional de la familia, pero también a vivir con lo que es
justo y necesario, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y un proceso de estar siempre en el presente, de estar aquí y ahora, y desde ahí hacer el aprendizaje. Y en la caravana nosotros compartíamos conocimientos como permacultura, cultivo orgánico, construcción, bioconstrucción, a través del arte, teatro, circo, danza, música para llevar nuestro mensaje, porque usábamos el arte, educación, círculos de mujeres, espiritualidad profunda desde la ancestralidad, una espiritualidad incluso ecuménica, ¿no? Las relaciones a nivel de relaciones, relacionarse con personas de diferentes edades, diferentes culturas, diferentes pueblos, entonces poco a poco te ibas transformando en un ciudadano, si podríamos decir ciudadano por la ciudad, pero en realidad un hijo, hija de la madre tierra global, porque te relacionas con las culturas y entonces sientes que hay un reflejo y hay un vínculo y te vas transformando y vas perdiendo esa separatividad, incluso a veces hasta este nivel de superioridad o racismo y entiendes que todos somos un solo ser humano, ¿no? E incluso el proceso de resolución de conflictos, que en esa época usábamos mucho el consenso, ahora hablamos de sociocracia como forma de organización comunitaria y sobre todo vivir en comunidad, que es un desafío súper grande, ¿no? Porque es la base de todos los asentamientos sustentables, es un grupo humano conviviendo, ¿no? Y entonces en ese nivel la caravana es una escuela completa. Y entonces viajábamos y a través de nuestro propio aprendizaje compartíamos esa enseñanza a los lugares donde íbamos. Entonces en estos 13 años nosotros vivimos con comunidades indígenas, en medio de favelas, con familias urbanas o comunidades urbanas, con pueblos afrodescendientes, vivíamos en las montañas, en los mares, en las zonas urbanas y las ciudades más grandes y gigantescas que uno puede imaginarse como Sao Paulo, y pueblos tan pequeños como un quilombo en medio de la montaña, donde apenas hace 2 años había llegado la luz eléctrica y mantenían todas sus costumbres y sus conocimientos desde la época en que ellos estaban siendo esclavos, en Brasil, por ejemplo. Entonces vivimos en un sinnúmero de lugares llevando este conocimiento y esta escuela rodante, ¿no? Y otra cosa que aprendimos mucho en este proceso de la caravana es cómo trabajar y tener una economía comunitaria, ¿no? Porque todo lo que trabajamos nosotros, que a veces éramos entre 5 y 30, hasta 35 personas llegamos a ser una época, era para el bien comunitario. Todo lo que trabajamos, lo que vendíamos, las obras que hacíamos por las cuales nos pagaban o los talleres, entraba a un fondo comunitario y de ese fondo comunitario entre todos que teníamos reuniones cada semana, decidíamos qué íbamos a hacer con nuestra economía y en dónde íbamos a invertir esa economía y cuáles eran las necesidades principales. Y en este proceso de toma de decisiones, en este caso de la parte económica, pero de todos los sentidos participaban los niños, los adultos, los jóvenes, hasta los más grandes, ¿no? Todavía en esa época no habían tantos abuelos y abuelas con nosotros. Pero todos formamos parte de esta decisión y entonces aprender incluso en ese sentido de la economía comunitaria, cómo juntos podemos llevar adelante esta comunidad, ¿no? Y entonces eso fue otro proceso muy grande de esa relación y de ese vínculo a nivel económico, ¿no? Relacional, ¿no? Claro, también teníamos desafíos grandes, ¿no? Porque las personalidades, los reflejos, o alguien se levanta de mal humor, o alguien está enfermo y esto, y entonces te sientes el reflejo del otro y empiezas a trabajar esas diferencias o esos temperamentos, y entonces es toda una escuela de formación también, que es una de las bases de las comunidades que yo siento que es importante tener dentro de un grupo, ya sea que es una convivencia constante o si es una convivencia individual. Desde ahí nos fuimos formando, ¿no? Y recorriendo estos 13 años que recorrió la caravana América Latina, de la cual yo fui parte 7 años. Y en Brasil, sobre todo, trabajamos con el Ministerio de Cultura y la caravana se transformó en una escuela viva ya reconocida, ¿no? Porque nosotros países pasamos y atravesamos todos los países, siempre recibimos ayuda, siempre fuimos muy queridos, sí, siempre dimos lo mejor y recibimos lo mejor, entregamos semillas en todo el camino, pero ya en Brasil trabajamos con el Ministerio de Cultura y nos fue entregado el Premio Escuela Viva por la metodología que utilizamos en las diferentes comunidades y por nosotros ser una escuela constante de vida. Entonces, la caravana fue eso en estos 13 años, ¿no? De recorrido. Y marcó profundamente, yo siento, de América Latina, porque ahora, años después de que finalizó la caravana, como 10, 11 años después, se puede ver las semillas germinando. Cuando uno siembra las semillas, uno las siembra, no sabe qué va a pasar con esas semillas. Al menos yo intento sembrarlas sin expectativa. Pero ahora
que ya son 11 años después y me toca recorrer la América Latina, veo los proyectos, las redes, la gente que estuvo con la caravana o que se vinculó de alguna manera, los proyectos que ya están compartiendo sus propias semillas, su formación, su educación dentro de lo que es esta escuela viva, ¿no? Para la vida y por la vida, siento. Entonces, eso es lo que fue la caravana, fue un semillero, fue una escuela que compartió todo su recorrido, esta sabiduría, ¿no? Y también que cuando se cerró la caravana, hicimos un listado como de cuánta gente participó y participamos alrededor de 500 personas, 500 voluntarios de todos los continentes. Entonces nosotros, digamos, los que nos formamos en la caravana en este momento ahora estamos guiando proyectos, diferentes proyectos, somos multiplicadores de la caravana. Entonces digo, la caravana todavía existe. De ahí, como decía Alberto, regresamos a México y empezamos a trabajar en este proyecto de ecobarrios, ya con estos principios comunitarios que les describía antes, pero llevándolo a las zonas urbanas. Claro que ahí ya no vivíamos con las comunidades, sino más bien allí nosotros éramos los formadores de estos ecobarrios. Fue una iniciativa muy interesante para llevar esto a la ciudad, ¿no? Porque a veces se cree que esta manera de vivir de una forma ecológica se da solo en las zonas rurales y no se piensa en las zonas urbanas, pero las zonas urbanas justamente es donde está mayor concentración de personas, ¿no? De seres humanos. Entonces ahí tenemos que enfocar y saber que podemos hacer los cambios y las transformaciones necesarias para que realmente una ciudad sea una ciudad verde, una ciudad sustentable, una ciudad ecológica. Entonces, bueno, Alberto ya les comentó de ecobarrios y hemos estado trabajando junto con él todo el tema de derechos de la naturaleza en estos últimos años, viviendo desde nuestra ecoaldea, ¿no? Y compartiendo desde allí también para poder ser lo más coherentes posibles, que eso yo creo que es el gran desafío que tenemos de llevar en la práctica nuestros sueños, esa coherencia, ¿no? Porque digo, cuando hacemos realidad los sueños, que somos coherentes con nosotros, con lo que queremos. Y en este proceso de llevar los derechos de la madre tierra, que como les decía al inicio, mi vínculo viene desde esta raíz fuerte ancestral, pues yo he seguido el proceso de derechos de la naturaleza a través de mi padre, porque él ha estado involucrado siempre con las luchas sociales y el activismo aquí en Ecuador, entonces siguiendo el proceso ecuatoriano, y también como él estudió leyes vinculado a esta parte legal y legislativa, tenía el conocimiento de los derechos de la naturaleza. Yo en ese momento no estaba aquí en Ecuador, pero cuando decidimos en México crear este grupo, pues fue traer este vínculo a México, ¿no? A través de los contactos y las relaciones aquí en Ecuador, para crear este Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra. Y llevarla desde ese conocimiento del summa causa, del vivir en plenitud, que es el que yo recibí cuando era niña, ¿no? Y que ahora está conformado y llevado y plasmado dentro de una constitución. Pero ¿qué es el summa causa? Es la vida plena, vivir en plenitud, ¿no? Y esa plenitud abarca no solo a los seres humanos, sino a toda la naturaleza. Es que cuando concebimos el summa causa y desde ese lugar y no te sientes separado de la madre tierra, no puedes pensar solo por ti. Piensas por ti, piensas para los animales, piensas para los bosques, piensas para el agua, piensas para las montañas. De ahí es de tu vida. Y pues el vida en plenitud. Entonces, desde ahí trabajando esta parte de los derechos de la naturaleza y creamos este foro, como comentaba Alberto ya antes, en la Ciudad de México, que fue el resultado de numerosas organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo de un núcleo corazón que decidimos hacerlo. Porque creo que en todo movimiento y en toda comunidad, organización, cuando está creciendo, es importante que haya este núcleo corazón, ¿no? Desde donde se dan las cosas. Yo siento que este núcleo corazón, principalmente cuando iniciamos, fuimos Alberto y yo. Y ahí incluso traigo como yo voy desde la perspectiva, incluso desde la visión más profunda y ancestral, hasta lo más práctico y cotidiano. Siento que representamos el arquetipo del norte de México y el sur de Ecuador, o el águila y el cóndor, que se unían en ese momento en un encuentro para dar vida a llevar este conocimiento desde el corazón de los Andes, desde Ecuador, con todo su proceso histórico y su sabiduría a sembrarla en México, ¿no? Y se sumaron numerosas personas y organizaciones a este llamado. Que por eso siento que nosotros pusimos esa semilla que germinó en los corazones y en las acciones en todo México, y fue tan grande el legado del foro, no fue tan grande el llamado, que llegaron al foro personas como el primer ministro de Bután, que tiene el índice de felicidad Sandhu Chetri, Vandana Shiva, Leonardo Bob,
De Ecuador fue Esperanza Martínez, Natalia Grimm. De Colombia, Atiquigua. De Estados Unidos fue Shannon Briggs. De Europa fueron varias personas. De las Naciones Unidas llegó María Mercedes Sánchez, y así, de varios países llegaron, de Perú, llegaron de Colombia, Atiquigua, y se fueron sumando. Entonces el foro creó un tejido que hasta ahora no se había dado en esa escala, digámoslo así, alrededor del movimiento de derechos de la madre tierra o derechos de la naturaleza. Y México fue esa explosión muy fuerte para el movimiento, y a partir de ahí se ha ido generando todo un legado para América Latina y también en México, porque a raíz del foro se logró la incorporación en la Constitución de la Ciudad de México de los derechos de la naturaleza. Entonces eso fue un logro colectivo, un logro ciudadano, fue el esfuerzo de la sociedad civil en alianza con algunas organizaciones como Derechos Humanos, y también la voluntad de los que estaban en ese momento en el gobierno y creando la Constitución, ¿no? Políticos y legisladores. Entonces, bueno, eso fue lo que es en México, sobre todo derechos de la naturaleza. Ahora pues se está trabajando en otros estados el tema, que Alberto también puede explicar un poco eso para pasarle ahí la voz a México. Y a mí me ha tocado en el transcurso de estos años recorrer toda la América Latina para activar los movimientos y las diferentes redes por los derechos de la madre tierra en los diferentes países. Entonces, el sueño que yo tenía desde niña ahora se está haciendo realidad constantemente, porque yo digo ahora, mi vida es donde yo estoy y mi casa es donde yo estoy. Porque un día estoy en Brasil, otro día estoy en Colombia, otro día estoy en Chile, otro día estoy aquí en Ecuador, después estoy en México, estoy en Europa, pero siempre con ese mensaje, ¿no? Siempre con el mensaje de la gente, de enlazarnos otra vez como hijos e hijas de la Madre Tierra, la comunidad mayor, como dice incluso Leonardo Bob, somos parte de la casa grande, somos parte de la Pachamama, y desde ahí tenemos que actuar a nivel local para tener este impacto a nivel global. Y desde el amor, siempre mi camino, por donde vaya, aunque a veces a las personas cuando me miran y me escuchan hablar del amor por la tierra en un ámbito, por ejemplo, político, académico, es como, no es tan común, ¿no? Pero si traemos esos principios ancestrales de vida en plenitud y del Munay y del Summa Causa, estamos hablando del amor profundo del ser humano, un estado de conciencia muy, diríamos así, no sé si elevado, sí, elevado como el cóndor, porque volamos como los pájaros para hacer nuestras acciones y nuestra transformación. Y desde ahí hacer todo lo que nos toca construir. Los asentamientos sustentables, nuestras organizaciones, nuestro camino de vida, pero que sea desde ese sentimiento bonito. Así que esta es un poco mi trayectoria de vida. Luego hablaremos con Alberto el tema tal vez de Chile, si él habla primero del proceso de México de derechos de la naturaleza. Yo puedo hablar de la parte de Chile, de la parte de Brasil, de las otras redes que ya existen al respecto. Súper, muchas gracias. A ver, te toca también, a ver, empezar a enfocar un poquito más. Sí, sí. ¿No? Sí, ahora todo el material que compartieron está muy rico, está muy lindo, muchas gracias. Ahora lo que les quería pedir es, con ese caminar, con esa experiencia de distintos lugares, con ese compartir saberes de distintas comunidades que vieron, ustedes vivenciaron en distintos lugares por toda Latinoamérica. ¿Cómo ven ustedes o qué herramientas vuelven a ser útiles o podemos recopilar o podemos adaptar en esta visión de los derechos de la naturaleza, pero en los entornos urbanos? Ustedes ya han hecho un trabajo sobre ecobarrios. ¿Cómo lo ven? Inclusive les llego a preguntar cómo lo ven aquí en Ecuador, ya que ustedes también tienen una relación estrecha con Ecuador. ¿Cómo ven los derechos de la naturaleza en los entornos urbanos? Bueno, mira, mencionaste tú al principio el tema de la permacultura, ¿no? La permacultura no es una herramienta solamente para zonas rurales. Puede ir desde una casa a una comunidad, a una ciudad. Entonces, este concepto, esta filosofía o esta tecnología que reconoce que es importante tomar en cuenta todos los aspectos que permiten que un espacio, un hábitat
sea más sustentable, que tenga un menor impacto negativo sobre su entorno social y natural. Pues nació un poquito con el tema de la permacultura, ¿no? De ahí empezó a entenderse qué elementos se tenían que reconocer para que precisamente el hábitat, se convirtiera en el asentamiento, se vuelve humano, viviera en mejor relación armónica con su entorno. Y bueno, nosotros en nuestra Ecoaldea en México empezamos a hacer los primeros cursos de permacultura latinoamericanos en México, pero también empezamos a formar gente que venían de Centroamérica, algunos de Sudamérica, y después nos dimos cuenta que esa herramienta, eh, cuando estuvimos viajando por Colombia, ya tenía una aplicación específica para, para las ciudades, para las zonas urbanas. Ahí fue donde yo por primera vez entendí que estas experiencias pues, tenían un significado todavía más importante dentro de las ciudades, ¿no? Donde la gente precisamente está más alejada de la naturaleza. La gente que vive ya en la naturaleza necesariamente está en contacto con las estaciones, con el día y la noche, con los ciclos, con las épocas de lluvia, las épocas de seca, porque dependen directamente de la naturaleza. En las ciudades ya no es así, ¿no? Y como la mayor parte de la humanidad ya está viviendo en ciudades, nos dimos cuenta que eso no podía seguirse aplicando nada más a la permacultura y esos principios de la ecología en todos sus aspectos, el social, el ambiental, el profundo, etcétera, ¿no? Que tenía que ver de qué manera pues íbamos a devolver eso a la ciudad. Y bueno, en Bogotá creo que fue el primer país, el primer gobierno que en la ciudad de Bogotá empezó a desarrollar el concepto de ecobarrios, pues de alguna manera al pasar de la caravana recogimos esa historia, recogimos esa experiencia y algunas de las personas que participaron en la caravana también habían participado en el programa de ecobarrios de Bogotá. Entonces, lo que podemos ver ahorita en la actualidad es que esa tendencia que inició con Bogotá, ahora se empieza a extender por diferentes partes del mundo. De hecho, últimamente yo estuve trabajando durante un buen tiempo para hacer un libro sobre el movimiento de ecobarrios, porque pensé que era una herramienta importante de inspiración para que precisamente estas propuestas se integraran a las personas que viven en la ciudad. Bueno, pues ahora están convocándose un par de encuentros de ecobarrios, tanto en Chile como en Brasil, ¿no? Y también en España, empieza como ese concepto a generalizarse. Pero en los últimos 4 o 5 años, un grupo de Inglaterra, de permacultores, dedicaron, pues, darle pues, mayor significado y presencia a este tema y crearon el movimiento de transición. El Transition Network, la red de transición, ha ido creciendo, ¿sí?, de veras a pasos agigantados en los últimos 8 o 10 años, porque implican que está precisamente dedicadas a las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades estamos muy atomizados. Hay grupos que trabajan en la economía alternativa, hay grupos que trabajan en la salud alternativa, hay gente que trabaja en economía y moneda diferentes, hay gente que trabaja en principios de toma de decisión, hay grupos que trabajan para luchar por su río, por su territorio, y que todos esos movimientos están muy, muy parcializados, muy atomizados, pero que el proyecto de transición logra crear una especie de paraguas para que los grupos no tienen que vivir juntos, no tienen que ser una comunidad. Cada vez es más difícil dentro de la ciudad. Pero al plantearse como transición, implica que esos grupos, individuos, redes, empiezan a conformar y darle un nuevo aspecto al barrio, a la ciudad, y empiezan a dar un nuevo contexto de cómo unificarse, cómo crear los mercados alternativos, cómo crear, digo antes, la moneda social, cómo articularse para tomar decisiones y acciones que tengan que ver con el cuidado del territorio propio, incluso dentro de las ciudades, ¿no? Y lo que podemos ver en este momento también es que este movimiento de transición, que ya viene de la permacultura, se empieza a juntar con los movimientos sociales y ecologistas para unificarse en torno de los derechos de la madre tierra, de la naturaleza. Entonces,
es parte del trabajo que estamos haciendo en este momento, es precisamente de encontrar puentes, crear puentes para que los movimientos de ecoaldeas, los movimientos de bioregionalismo, los movimientos de permacultura, de transición, se empiecen a unificar, empiezan a articular entre sí, porque cada uno trae un elemento que contribuye a dar un giro de transformación a las comunidades urbanas. Y bueno, pues yo creo que es la tendencia, ¿no? Y porque una vez que podemos conseguir que en un barrio se asienten estas propuestas, se crea una organización social que ya empiece a trabajar en esta dirección, que empiece a detectar cuáles son los problemas que afectan ambiental y socialmente, mayormente a los que habitan en ese territorio, pues se vuelven guardianes del territorio, ¿no? No solamente los guardianes originales de los pueblos originales, cada quien en su diferente sierra, montaña, desierto o selva, sino como dentro de la sociedad urbana, donde son gentes que vienen de todos esos diferentes lugares, empiezan a encontrar puntos de afinidad en los cuales pueden decir, bueno, podemos tener diferencias ideológicas, religiosas, podemos tener diferencias de niveles sociales y demás, pero étnicas, pero podemos tener un propósito común. Y el propósito común es la defensa del territorio urbano como el territorio rural. Y yo creo que ese es un poquito lo que está sucediendo cada vez más. Estamos empezando a darnos cuenta como especie que si no respondemos a todas las crisis civilizatorias de las cuales somos en gran parte responsables, aparte de las ambientales y de las climáticas y demás, pues estamos contribuyendo tanto al deterioro cada vez mayor de la tierra, de la madre tierra, como al mismo tiempo también tenemos la posibilidad de articularlos y de utilizar todas las tecnologías, conocimientos que hemos aprendido para poderlos aplicar para hacer una transformación del paradigma. Ahorita tenemos que pensar ya no solamente en modelos locales, sino cómo los modelos locales se pueden tejer, ¿no? Para poder ser modelos globales. Cuando hablamos de globalidad, hablamos de la globalidad que nos impone el primer mundo, no el mundo de la gran tecnología, de la gran industria, del gran capital, de los grandes movimientos políticos y demás, pero ahorita tenemos que ver la manera de cómo responder como especie, ya no solamente como partidos políticos, como organizaciones ambientales o sociales, tenemos que responder como una especie. Es la especie humana la que está en este momento en crisis. O sea, constantemente en un momento dado y románticamente decíamos, ¿qué vamos a hacer para salvar la Tierra? Pero finalmente ya nos dimos cuenta que no es a la Tierra que estamos tratando de salvar. Estamos tratando de salvarnos a nosotros mismos como especie. Y de qué manera regresar a retomar principios en lo ético, en lo social, en lo ambiental, en lo cultural, en lo educativo, en lo político, en lo espiritual, que nos unifiquen como especie para cuidar a las próximas generaciones. Porque básicamente, ahora sí, por primera vez en la historia, yo creo, de la que tenemos registro, estamos viendo que estamos ante una amenaza que nos pone en peligro nuestra propia sobrevivencia. Y yo creo que eso nunca se había vivido, ¿no? No creo que se haya vivido. Y si se vivía localmente. Se vivía en una parte de la Tierra aquí, pero ahorita es global. Cualquier cosa que sucede ya tiene repercusiones locales, como se dice ahora, ¿no? Y lo que acaba de pasar y lo que sigue pasando en este momento con el Amazonia, ¿no? Es precisamente por primera vez una verificación que la humanidad entera, que en el mundo entero han surgido movilizaciones para decir no podemos seguir por este camino. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Es difícil, ¿no?, leer una bola de cristal para saber cuál será el futuro de nuestra especie, pero sí nos damos cuenta que en este momento, incluso la separación entre lo rural y lo urbano, es una frontera que se ha creado que no puede seguir funcionando. Creo que no puede funcionar ya más tampoco las separaciones geopolíticas por estados, por municipios, por países, por naciones. Tenemos que pensar ya en una humanidad unificada para pensar en el futuro de nuestra propia especie. Y bueno, creo que cada uno de nosotros, si tú lo estás haciendo ahorita a través de esto, y cada una de las personas que seguramente trabajan en las comunidades
aquí en Ecuador, de la cual yo no puedo hablar mucho, pero como también viajo mucho por todo el mundo, no solamente por América Latina, sino por Europa, por diferentes, por el Asia, he estado por el África últimamente, ¿no? En todos los lugares se encuentra uno organizaciones, movimientos que van en esa dirección. Y bueno, no sabemos cuánto tiempo tiene. El reloj de la humanidad es diferente que el reloj de la Madre Tierra y el diferente que del reloj del cosmos, ¿no? Que es el que finalmente define cuál es la relación de armonía o de desarmonía en la Tierra y dentro de nosotros como una de las especies, ¿no? Entonces, bueno, para eso estamos aquí. Súper. Ya, como para entrar a la última parte de este intercambio, hablamos del tejido. Y viene en el tiempo en el que vivimos como humanidad y en un contexto urbano más aún, el tejido y la comunidad y la vivencia en comunidad se vuelve cada vez más complejo o es más difícil de vivenciar. ¿Qué creen ustedes que serían los pasos o cómo nos podemos incentivar o cómo nos podemos fortalecer en este ejercicio de tejernos y de vivir en comunidad? Y cómo es la comunidad hoy en día también, como no necesariamente responde a patrones del pasado, sino que el mismo contexto en el que estamos hoy en día, único, nos hace como llegar a improntar como estas nuevas formas que tenemos que seguir creando, desde la imaginación, desde la creatividad, desde el corazón y desde la razón. ¿Cómo lo ven ustedes? El tejido en comunidad. Cuando hablábamos en la pregunta anterior del territorio, de los lugares, si son urbanos o si son rurales, si son grandes o si son chicos. Para mí el primer tejido y el primer territorio es nuestro ser. Desde ahí empezamos. La transformación tiene que ser por nosotros, reconectándonos con nosotros, con nuestra profundidad, conexión con la vida, descubriendo que nuestro territorio es nuestro cuerpo, es nuestro ser, es lo que sentimos, es lo que pensamos. Decidir cómo queremos alimentar este ser. ¿Con qué? ¿Con qué pensamientos? ¿Con qué palabras? ¿Con qué acciones? ¿Con qué alimentos? ¿Con qué medicina? ¿Qué necesita mi ser para estar bien y estar en esa vida en plenitud que hablamos del summa causa? Y necesita aire limpio, necesita un agua dulce. ¿Qué necesita? Necesita alimentos orgánicos, necesita un traje que te permita respirar. O sea, ¿qué necesita? Necesitamos caminar en la naturaleza, conectarnos con la naturaleza. Este es nuestro primer territorio. Empieza por nosotros este cambio. Yo hablo, los derechos de la madre tierra están ahí, están en una constitución, estamos trabajando para eso, son unas herramientas de cuidado, de protección que nos permite enfrentar lo que está pasando a escala internacional, a nivel de las políticas económicas sociales que están tomando, que todavía siguen siendo inequitativas y ahora de explotación incluso a la madre tierra, no solo entre los seres humanos, nos permite como herramienta hacerle frente y hacer demandas y hacer juicios y intentar guardianar esa madre tierra y proteger ese territorio. Pero el primer territorio es nuestro y yo decido esto, yo tengo que traer la autonomía otra vez a mi territorio. ¿De qué me alimento? Si sigo consumiendo de las transnacionales, no puedo hablar de derechos de la madre tierra, no puedo hablar de la armonía con la naturaleza si yo sigo comprando productos transgénicos. Entonces yo decido en mi territorio porque yo soy la madre tierra, porque parto de aquí. Si no aprendo a amarme y a cuidarme y a decidir qué quiero que entre a mi territorio, ¿cómo voy a hablar de conformar una comunidad en base al summa causa? ¿Ya? Entonces, todo está relacionado dentro de ese tejido. El primer corazón de ese tejido es ser yo con mi corazón, con mi ser, con mi vida. Si yo respeto mi vida, voy a aprender a respetar al animal, a la planta, al árbol, porque sé lo valioso y lo maravilloso y lo sagrado que es mi vida. Entonces, la primera invitación es retornemos a nuestra vida sagrada. Desde nuestra vida sagrada, retornemos al vínculo con los seres. Entonces, si mi vida es sagrada, mi relación con mi vecino de lado es sagrada, yo intento lo mejor para mi vecino, porque eso es lo que quiero para mí. Yo entré en esa relación con mi vecino, entré en esa relación con el animal que vive en la ciudad o vive en la zona urbana, entré en relación con mi barrio, con todos los seres que viven en mi barrio y entiendo que los seres que viven en mi barrio no solo somos seres humanos. Entre todo es infinito en la relación con la madre tierra misma, como decía Alberto antes, desde lo local hacia lo global, pero desde lo global también hacia lo local. Y entiendo que la vida es un flujo de interrelaciones que van y vienen, ¿no? Y entiendo que me baso en esa reciprocidad.
Entonces, si yo recibo de la Madre Tierra todo lo que recibo para mi ser, para mi cuerpo, para mi territorio, que todo lo que recibimos cada día viene de la Madre Tierra, la honro y la agradezco, y desde esa reciprocidad yo regreso ese agradecimiento, pero a través de mis cambios de hábitos y de mis transformaciones. Cada día podemos hacer algo para generar esta cultura de respeto a la vida, que le estamos llamando biocéntrica, ecocéntrica, donde el ser humano está incluido en esta cultura. No vamos a entrar en competencia con la cultura antropocéntrica, esa ya está, ya pasó. Ahora tenemos que dar ese siguiente paso para generar esta cultura biocéntrica y crecer como humanidad desde esa cultura biocéntrica, ¿no? Desde ahí yo voy transformando mi territorio, desde ahí voy transformando mi ciudad. Si estoy en la zona rural o en la zona urbana, son los mismos principios, es el principio de relacionalidad con la vida, de conexión profunda con esa vida y plasmarla en nuestro día a día, que nos sirven las ecotecnias, que nos sirven los tejidos sociales, que nos sirven la economía alternativa, todo lo que podamos generar, pero desde ese sentido de respeto, de amor, de paz con la naturaleza, de paz entre nosotros. Entonces ese es el punto. Ahora la humanidad está reflexionando, hemos tenido que llegar a estos escala increíble de destrucción para que podamos reflexionar y cada día somos más despiertos que decimos no queremos esto, queremos transformarlo. Son los jóvenes que nos hablan, el gran movimiento por el cambio climático es una joven la que lo lidera, es Greta, ¿no? Porque son esas generaciones que dicen no queremos heredar y no queremos seguir repitiendo estos patrones. Hemos tenido que llegar ahí, yo creo siempre, digo, traigo la esperanza de que no es tarde, nunca es tarde cuando queremos realmente reaccionar y que la Tierra como un ser vivo propio ya tiene esa capacidad de regeneración. Entonces, permitamos que se dé esa regeneración en nuestro interior en todos los sentidos y a escala grande, ¿no? En todo, hablaba de toda la destrucción del Amazonas y todo. Retomemos eso como de reflexión. Se está destruyendo el Amazonas, pero no son solo las políticas de gobierno, sino nosotros hemos fortalecido esas políticas y ese sistema. ¿Qué tenemos que hacer para transformar esas políticas? Estamos hablando que porque se consume carne, estamos hablando porque se siembra soja. ¿Qué? Entonces, ¿cómo vamos a seguir hablando del Amazonas y seguimos consumiendo sus productos? Entonces, seamos guardianes desde nuestros actos diarios, desde nuestra transformación local en casas ecológicas, pero también desde esa reflexión de cómo yo puedo ir transformando esto. Yo creo que esta es la ejecución de los derechos de la naturaleza. Les decía, nos sirve para todo el proceso de cuidado de la naturaleza a grandes escalas, ¿no? Pero nosotros tenemos que ejecutar esa ley. Que no sea una ley muerta y que no sea solo las causas de los movimientos ecologistas o de los activistas. Cada uno de nosotros puede tomar esos principios, eso que se está construyendo aquí y que surge de los Andes y podemos llevarlo a nuestro día a día. Eso es lo que tenemos que hacer, en menor o mayor escala, pero desde esa acción y desde el corazón. Eso yo llamaría a inspirarnos y desde ahí hacer el tejido. Lo demás se va tejiendo, porque cuando tú miras, ahora son cientos y miles de personas levantando la voz, ya estamos ahí. Hay que tomar conciencia que ya somos un tejido. Hay que fortalecer ese tejido, ir cuidando ese tejido, ir alimentando ese tejido, como es el tejido de la Madre Tierra. Y para eso estamos aquí compartiendo, y para eso estaremos estos días en el ECO reuniéndonos aquí en Cuenca, Ecuador, para fortalecer este tejido, para fortalecernos como iniciativas para intercambiar, para reconocernos, reencontrarnos y para traer también a este territorio que es Cuenca, Ecuador, esta propuesta, ¿no? De cómo Ecuador se puede ir fortaleciendo a través de la experiencia de los derechos de la naturaleza, pero con estas nuevas propuestas que se van uniendo, lo contemporáneo con lo ancestral, lo urbano con lo rural, los niños, las niñas con los adultos, con los grandes, los hombres con las mujeres. Ya no es tiempo de separarnos, es tiempo de trabajar unidos. Creo que ese es el mayor llamado de este momento, es trabajar unidos, unidos. Siempre yo digo esto, porque desde ahí vamos a transformar todo. Primero es unirnos, entendernos. Así que ese es el mensaje que les puedo dejar, ese llamado a la unidad, ese llamado desde la esperanza, ese llamado desde el amor. Y estaremos aquí, siempre, por siempre y para siempre. Súper, muchas gracias, Vero. Ya para cerrar, así súper breve y conciso, que creo que vendría súper bien para el video cuando ya lo edite, es si me dicen ustedes ahorita en qué están, ahorita, pero así ahorita. Porque ahorita ya hablamos un poco de la historia y como mucho del caminar, pero está bueno si es que ahorita me dicen en qué están, cuáles son sus proyectos en los que les están entregando energía ahorita. Bueno, mira, uno importantísimo, que es el que nos está reuniendo ahorita en Ecuador, es que en el año 2012 creamos la red del Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas,
¿no? Que también, como hablabas de pétalos, es una red latinoamericana que trata de cubrir no solamente los proyectos de ecología, sino también los de permacultura, también los de caravanas educativas, los de pueblos originales, etcétera, etcétera, ecobarrios y demás. Ahora tenemos el tercer encuentro de esta red, ¿no? Se llama ECO, ESCO. Entonces, y se va a realizar aquí en Cuenca, cerca de Cuenca, y están llegando la próxima semana representantes de los diferentes casas. Casa es el nombre que adoptamos como parte de una red global de ecoaldeas, que es la latinoamericana, y tenemos la Casa Colombia, la Casa Venezuela, la Casa México, la Casa Ecuador, la Casa Brasil, que ahora están mandando sus representantes para seguir fortaleciendo esta red latinoamericana como un ejemplo para la red global, para que eso se aplique también en Europa, en África, en Asia, donde también hay movimientos similares. Entonces, ese es el primer propósito, y los datos exactos, pues te los puede decir Vero, porque es ella la que está trabajando ahorita con los grupos aquí de Cuenca y del resto de Ecuador, para recibir como anfitriones a esta reunión, a este encuentro de las redes latinoamericanas. Las fechas son del 19 al 26 de septiembre. En Inti Camari estaremos realizando en su fase inicial un taller de formación de buen vivir y derechos de la naturaleza y sustentabilidad. Y en este proceso educativo estaremos compartiendo diferentes herramientas como sociocracia, hosting, permacultura, agroecología, diseño para aguas. Estaremos hablando de agroecología, estaremos hablando de derechos de la naturaleza, de buen vivir, pero sobre todo reuniéndonos para fortalecer el tejido. En esta primera etapa estamos dando este taller de 4 días de formación, y luego viene el día 23, que es un foro internacional por los derechos de la madre tierra, y el propósito de ese foro, y en qué estoy yo ahora en este momento, dentro de todos los derechos de la naturaleza, estamos trayendo mucho cuidado de las aguas. En los diferentes países se han ido formando núcleos para este cuidado de las aguas. Y voy llevando esta formación a diferentes mujeres, sobre todo, ¿no? Para traer incluso esa fuerza a través de la madre tierra de las mujeres. Y en este foro, y celebraremos el Quilla Raimi trayendo esta propuesta ancestral, pero estaremos compartiendo en este día desde los derechos de la naturaleza y los representantes que están viniendo de las redes de los diferentes países y la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, cómo enfocarlas en el cuidado de las aguas. Cuenca es una ciudad que está rodeada por 4 ríos maravillosos y que nacen de diferentes zonas de las montañas de los páramos. Entonces queremos trabajar en la protección de estos páramos. Esta región es una región histórica por la defensa de las aguas, y por algo nos llamamos Cuenca. Entonces ese día, en esta jornada, queremos hacer un pacto social justamente desde una unificación tanto de la parte de las autoridades como de las organizaciones de la sociedad civil, como la academia, los colegios, la parte educativa y los ciudadanos en general, ¿no? Estamos listos para asumir ese cuidado de las aguas de la ciudad y esa protección de los páramos. Entonces estaremos trabajando este día para esa conformación de este tejido y de este pacto social, y eso sería el día 23, ¿no? Así que estamos con todo un movimiento para que Cuenca sea declarada Cuenca Guardiana de las Aguas. Y el día 24 y 25 estaremos realizando el encuentro de la Asamblea Interna de Casa, que ahí es donde nosotros otra vez nos organizamos por pétalos, hacemos el proceso de transformación que sea necesario para que la red siga viviendo y siga adaptándose a los diferentes momentos también como tejido. Estos 6 días es en lo que estamos ahora, lo que nos ha convocado ahora Ecuador, es por lo que estamos aquí, y pues invitados todos a participar de este ECO 2019. Y esperamos que los tejidos y las otras redes se vayan sumando. Y ahí ha sido hermoso compartir con Ecoversidades también en Vilcabamba, que son como las iniciativas justamente que nos vamos encontrando para generar este tejido humano maravilloso. Entonces también agradecerte, Juan José, porque a través de ese encuentro nos conocimos y nos enlazamos, y por toda la labor que estás haciendo, que todos los barrios de Quito se vuelvan barrios verdes, ecobarrios, las comunas que reflejen esa armonía con la naturaleza, que sigan adelante en todas las propuestas que emprendan, ¿no? Que si nosotros podemos en algún momento colaborar, adelante, y ustedes también nos están colaborando mucho, y en este instante, desde el mero hecho de existir y de hacer esta labor. Recuerden que somos uno y estamos tejidos. Y a mí me encanta que algo que salió de Ecoversidades, que es el colibrí.
y Ecuador representa ese colibrí. Y desde ese colibrí ecuatoriano que hacemos este llamado a este eco, y por eso recibimos a los representantes de casa para compartirles desde la medicina del colibrí los derechos de la madre tierra. Desde ahí nos encontramos en Ecoversidades, desde ahí nos seguimos tejiendo, desde la dulzura del corazón. Muchísimas gracias por su compartir, muchas gracias por sus palabras, por darse el momento, el tiempo y por su caminar también. Les quiero agradecer profundamente por lo que están haciendo. Creo que con esto cerramos. Nos vamos a ver en el ECO. También voy a estar dando un tallercito ahí, así que ahí les puedo abrazar también. Sí. Muchas gracias, José. Juan. Nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazote. Abrazos. Chao, chao. 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 A ver, salgamos de este...